Muy buenas, ¿qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Hoy en la mañana YouTube me recomendó este video y me lo vi, ¿no? Es un video de un amigo, ¿no? Que te explica, bueno, no es amigo mío, ¿no? Sino que pues, de alguien de aquí, ¿no? De que sube videos en YouTube que te explica un poquito sobre qué es Ray Tracing y el DLSS. En, en inglés, ¿no? Para que suene más chilo, ¿no? Ray Tracing y DLSS. Me vi el video y está interesante lo que él te dice, pero hay cositas, o sea, si bien te lo explica de una manera muy resumida, hay pequeños detalles que vi que no están de una manera tan correcta de explicarlos, entonces quiero más que nada, o sea, este video no es para atacarlo ni nada, sino que es muy buen video. De hecho, ya hasta le di mi like y todo, pero pequeñas observaciones, ¿no? Para que, no sé, ustedes no se confundan o que pues sepan muy bien, ¿no? ¿Qué están viendo? Así que vamos a verlo. Cuando una persona habla acerca de PC gamers y todo ese tipo de tecnología, suene como el mamador del salón. Bueno, no se crean, no suenan como somos el mamador del salón en esta comunidad de videojuegos. Bueno, sí y no, o sea, somos los mamadores en el sentido de que, pues, sí, ¿no? O sea, aquí nos presentan, pues, estas tecnologías y demás, que si bien las consolas también lo están aprovechando, pero pues sí, ¿no? Somos como los nerds, ¿no? Entre consolas, entre todos los gamers, ¿no? Somos como los nerds aquí, pero bueno. Sí, o sea, sí, somos como que los mamadores, pero también somos como que algo tóxicos, ¿no? Es una desventaja, ¿no? O sea, conocimiento, toxicidad, bueno. Y técnicamente nosotros somos el niño castroso que pregunta al profe que si ya hicimos la tarea. Pero quiero que sepan que este video lo hago con la intención de educar y de aportarles a ustedes Y buena muy bueno, ¿eh? información Muy para que bien. justamente su dinero valga y rinda más. Porque justamente es la Si quieres que el dinero de tu gente valga y rinda más, diles que no compren AMD. Ahí sí. Luego les explico. ventaja de estas nuevas tecnologías. Creo que está de más decir que esta información está dada por un profesional, así que... O sea, lo que acabo de decir de AMD sí fue un poco tóxico, pero también es justificable. En algún momento lo voy a explicar. Y me voy a ganar el hate, pero me vale madre. Yo prefiero ganarme el hate y que la gente que me vea tenga pues esa buena experiencia. Que lo diré con mis propias palabras. Y si no les gusta, pues... No soy un nada, profesional, pone vayan a ver ahí. otro video. Y es por eso mismo que... O sea, no soy un profesional, yo tampoco soy un profesional, ¿no? Pero sí hay cositas que yo también sé, que yo también me documento y sé que están mal. Entonces yo nomás quiero poner esos puntos de vista, o sea, decir qué cosas no son tan así como tú lo dices y ayudarte, ¿no? Pero aún así, muy buen video, ¿eh? Pero Ya bueno, me lo una vi. vez aclarando eso, comencemos. Es Ray Tracing. Estoy seguro que más de una vez has escuchado estos términos. DLSS, Ray Sí. Tracing, generación procedural y muchas otras cosas que realmente no voy a abarcar en este video, más que solamente dos de ellas. Pero hay que rellenar este video con un poco más de tiempo para que pues ustedes saben, YouTube lo tome en cuenta. Pero Ya sin duda págame YouTube. alguna, el RTX o el Ray Tracing son de las cosas que más se han vendido en la publicidad del PC Gaming. Y Sí. muy probablemente ninguno de Y ustedes entiendan riflets. para qué sirven más allá que ser una tarjeta gráfica potente y que tenga muchos FPS. Pues no se apuren porque ya vino el tío Alcyon a explicarles. A ver cabrones, tomen nota, que solamente voy a explicar una vez. Ray Claro. Tracing es una tecnología que se encarga de mejorar las iluminaciones, sombras y reflejos de los videojuegos. Mm, sí, pero no. O sea, el ray tracing, el resultado del ray tracing, obtienes estas mejoras de que él habla. O sea, gracias a el trabajo de él mismo puedes obtener estos resultados que él te menciona. Pero el ray tracing se refiere a... Básicamente, él lo explica más adelante, ¿no? Un poquito más generalizado. El ray tracing calcula la luz desde un punto a otro y pues como en la vida real, ¿no? Ese punto choca y rebota, o sea, la luz choca en un objeto y rebota. Y eso lo que genera son reflejos y pues unas sombras y todo ese rollo, ¿no? Ray tracing intenta simular esas luces como en la vida real. Más que nada,
son cálculos que se hacen durante el trayecto para que obtengas esos efectos sin gastar tanto rendimiento a que si lo calculas desde el mero principio hasta el final. Eso es lo del path tracing, que luego bueno, eso para otro video, ¿no? Ahorita lo del ray tracing. Más que nada es eso, ¿no? Calcula las luces durante todo el trayecto y eso genera todo esto que dijo pues aquí nuestro compañerito, ¿no? Que luces más realistas, sombras, reflejos y todo ese desmadre. Las palabras ray tracing significan en español trazado de Trazado de rayos, rayos. haciendo referencia a un mucho mejor Pero en inglés suena más mamalón, ray tracing. cálculo de los reflejos y sombras creadas por las iluminaciones del entorno. Con este algoritmo... Ahí lo pueden ver, ¿no? O sea, ray tracing apagados, dense cuenta allá atrás. Ah, con estoy apuntando con el dedo. Muy bien, Chéquense aquí, ¿no? O sea, no hay reflejos y miren, de repente ahí están los reflejos de prácticamente toda la sala. Las escenas en los videojuegos se acercan más a la realidad, pero también tienen sus desventajas. Sí. Es que el rendimiento de los FPS globales se ven bastante penalizados. En palabras simples y con palitos y bolitas, el ray tracing es un algoritmo matemático que crea la iluminación en los videojuegos de manera natural. Trata de imitar las interacciones reales de la luz que tenemos en nuestro mundo, como lo hacen los fotones. Entonces, realmente muchos de ustedes probablemente se preguntarán el por qué no se hizo antes y por qué hasta la tecnología o las tarjetas gráficas. Porque es muy complicado de realizar. Bueno, verán, estos algoritmos son muy pesados para las computadoras. Por lo mismo, si bien puedes poner ray tracing en una GTX, yo que sé, 1060, los gráficos simplemente se van a ver muy penalizados, al igual que la cantidad de cuadros por segundo. Sí, o sea, durante toda esta época antes de ray tracing en gaming se usaba el sombreado común, ¿no? Que es el rasterizado. El rasterizado lo que hace es las luces y sombras las intenta simular desde un solo punto, que es el punto en el que la cámara está viendo, o sea, en el que tú estás viendo. Ray tracing no toma en cuenta la cámara en la que estás viendo, o sea, esa te refleja la luz sin importar qué estás viendo, lo cual genera pues ¿no? Un poquito más de realismo. No tiene esa limitante, ¿no? De que te refleja dependiendo de lo que estés viendo tú en pantalla. Eso es lo bueno del ray tracing. Y aparte el ray tracing, como he dicho antes, rebota como la luz en la vida real. El ray tracing, perdón, hace el rebote. El rasterizado no hace rebotes como el ray tracing, como la luz real. Y la importancia de los videojuegos. Por lo cual, entonces, los reflejos y demás cosas hay que simularlas, hay que hacerlas prácticamente a manita. Eso, o sea, como no rebota la luz, prácticamente hay que hacerlo a manita. Es que la escena se renderice en tiempo real y que el juego vaya fluido. Por lo mismo, era importante tener una tecnología lo suficientemente avanzada y dedicada para que esto surtiera efecto al mismo tiempo que jugabas y no tuvieras que esperar a que todo se renderizara y luego ya jugar. Y ahí es cuando entran las tarjetas RTX, que justamente tienen núcleos dedicados para este trabajo. Exactamente. Pero como ya dijimos, como la tecnología es muy nueva y muy joven, entonces los cuadros por segundo se siguen viendo muy afectados. Y ahí es cuando entra el siguiente contrincante en esta lista. Los DLCs. Para no trabarme al hablar inglés, que es algo así como Deep Learning Super Sampling. Muy bien. Es en pocas palabras una... Lo pronunciaste incluso mejor que yo. Deep Learning Super Sampling. Lo pronunciaste mejor que yo. Interesante. Ya quisiera yo pronunciar bien el inglés. Inteligencia artificial que tienen ya incluidas las tarjetas de video RTX. El trabajo de estas inteligencias artificiales es reconstruir la imagen a una resolución mayor de la que se está dando originalmente en el juego. ¿Por qué hacen esto y por qué es importante? Bueno, a ver, vamos a repetir. Estas inteligencias artificiales es reconstruir la imagen a una resolución mayor de la que se está dando originalmente en el juego. ¿Por qué hacen esto? Adelante dice otras cositas. Esto es así, no es así. Bueno, ahorita adelante dice más cositas. Simple. Entre más resolución vaya un juego, muchos más recursos le pide a la tarjeta gráfica. De hecho, por lo mismo están dedicadas diferentes tipos de tarjeta gráfica a diferentes resoluciones. Las 60 son, por ejemplo, Full HD. Las 70 son Quad HD.
Las 70 son Quad HD, que vendría siendo 1440p para los que pues no sepan qué es Quad HD, es 1440p. Mientras que las 80 para arriba, al final del día son para el 4K o el 8K. Las 80 son para 4K, normalmente para 4K tienes la posibilidad de hacer 8K, pero tampoco es que tenga, o sea, tampoco es que vaya súper dirigido al 8K, o sea, podrías, sí, pero no están hechas para eso en sí, o sea, están más que nada para 4K. Pero al haber juegos con ray tracing, los cuales de por sí consumen aún más recursos de los que ya hacen la resolución, lo que hacen estas tarjetas es bajar la resolución, mientras que esta tecnología de inteligencia artificial... ¿Cómo? Tarjetas es por sí consumen aún más recursos de los que ya hacen Sí. la resolución, lo que hacen estas tarjetas es bajar la resolución, mientras que esta tecnología de inteligencia artificial rescala esa resolución y hace que tu imagen se vea en esa resolución la cual quieres. No es que la gráfica baje la resolución y la vuelvas a subir, no, o sea, el DLSS es dependiendo, lo voy a decir en inglés, ¿no? Para que suene más chingón. Perdón por la palabrota. El DLSS es dependiendo de qué opción lo pongas, que tenemos opción Quality, Balance, Performance y otra Performance. Es decir, calidad, equilibrado, rendimiento y rendimiento ultra. Si pones DLSS en Quality, obtienes más rendimiento que la resolución nativa, es decir, que la resolución de tu monitor, y a la vez tienes más FPS. Obviamente tus FPS no van a subir mucho, pero si ya vas bajando estas opciones, lo pones en Balanced o en Balance o en Performance, ya vas obteniendo bastante más rendimiento. Pero ahí sí, en esas opciones, en todas exceptuando Quality, la resolución baja y obtienes más FPS. Por ejemplo, si lo pones en Balance, te baja bastante la resolución y te la sube, no tanto como la de tu monitor, pero sí cerquita a la de tu monitor. Y así obtienes una calidad bastante buena y a la vez obtienes bastante más rendimiento, ¿no? Y ya si le vas bajando, te la baja más y te la sube, pero no tanto y así, ¿no? O sea, va haciendo va haciendo el escalado, ¿no? Excepto en Quality, como he dicho antes, ¿no? En Quality te sube la resolución. O sea, sí te la baja, pero te la vuelve a subir y más que la resolución nativa y obtienes más cuadros por segundo y a la vez más calidad. Esto nos da una ventana de posibilidades de poder tener más cuadros por segundo dependiendo del tipo de reconstrucción que le pidamos a la tarjeta gráfica. Actualmente en la serie Sí. 40 de Nvidia ya salió DLSS 3. 3.0. ¿Y qué tiene de nuevo? Pues otro tipo de inteligencia artificial, solo que esta vez no es rescala otro. la imagen. Literalmente genera, gracias a inteligencia artificial, No, un sí cuadro, escala. un fotograma, una imagen literalmente de la anterior y de la siguiente que se van a mostrar. Él dijo que no, ya no la bajas, sino que simplemente lo que hace es reconstruir, o sea, tomando como referencia el cuadro anterior y el cuadro siguiente, construye un cuadro nuevo con inteligencia artificial, pero que ya no hace la resolución. Lo de bajar la resolución y volverla a subir con inteligencia artificial, no, sí lo hace. La cuestión de, o sea, en la serie 40 tenemos DLSS 3. Lo que les hablé anteriormente de que baja la resolución y la vuelve a subir, se le llama, es lo de DLSS Super Resolution. Pronunciación de inglés increíble, openenglish.com. Baja la resolución y la vuelve a subir. En la serie 40 obtienes Super Resolution y aparte tienes Frame Generation, que es esto que dice él. Toma un cuadro anterior y el que sigue y en el medio crea un cuadro generado completamente por inteligencia artificial. Esto es Frame Generation, pero los que tienen DLSS 3 te suman las dos tecnologías, no es que te quiten una para ponerte otra. Tienes tanto Frame Generation como Super Resolution. Y aquí, o sea, aquí el amigo dice que básicamente te dice que te quita una y te pone otra. No, no es que te quite una y te ponga otra, no. Tienes las dos, o sea, aparte de que te baja la resolución y te la vuelve a subir con inteligencia artificial entre un cuadro de entre uno anterior y uno que viene, en el medio te genera un cuadro hecho completamente por inteligencia artificial basado en dos cuadros que se bajaron y subieron su resolución por inteligencia artificial. O sea, tienes de las dos, no te quitan una y te meten otra, tienes de las dos. Ahora, esto sí obtiene una desventaja
Pero, o sea, la voy a explicar porque yo sé que aquí hay, o sea, yo sé que existe mucho fan de AMD, ¿no? Que busca cualquier cosita súper minúscula para tirarle hate a Nvidia. Esto sí te genera una especie de desventaja porque nada más esto es en DLSS 3 por Frame Generation, ¿no? Gracias a Frame Generation obtienes más delay en tu sistema. Tu delay aumenta. Es por eso que todos los juegos que obtengan, que vayan a tener DLSS 3, automáticamente van a tener reflex. Y esto va a ser obligatorio y no lo vas a poder desactivar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque te aumenta el delay. ¿Qué es reflex? Reflex lo que hace es el procesamiento de tu teclado, de tu ratón, o sea, lo que tú haces para mover para moverte en el juego, lo va a procesar tu tarjeta gráfica para pues mejorar la cuestión del delay. Con DLSS 3, sí, más delay, pero con Reflex reduces ese delay. ¿Ese delay es mayor que con DLSS 2? Sí, es mayor. Tienes mayor delay con DLSS 3 que con DLSS 2. Pero aún así el delay es menor a que si tuvieras incluso pues DLSS desactivado o DLSS activado sin Reflex. O sea, si tuvieras el delay normal de tu sistema, ese delay sería mayor que con DLSS 3 y Reflex activado. ¿Ok? A pesar de que vas a tener mayor delay que con DLSS 2, aún así va a ser menor a que si tuvieras Reflex desactivado. ¿Ok? Entonces, no, o sea, no hay que asustarse, ¿no? En plan, tengo más delay, sí, pero aún así es menor que a que si lo tuvieras desactivado. Así que no hay nada de qué preocuparse. Interpolándolos y poniendo en medio, haciendo que se cree una imagen mucho más fluida. Literalmente está creando una inteligencia artificial imágenes del juego que hace que todo se vea mucho más fluido. Ahora ustedes se preguntarán por qué estas tecnologías son tan importantes y por qué yo en lo personal sí lo podría definir como el futuro de los videojuegos. Es que lo es, o sea, es que es el futuro, o sea, estás obteniendo, o sea, es que lo es, o sea, es el futuro porque, güey, estás obteniendo mayor rendimiento, mayor calidad por existir, o sea, por activar una opción. O sea, no estás obteniendo, o sea, no estás perdiendo nada, o sea, no es un servicio que tengas que pagar, no. Por comprar gráficas de Nvidia estás obteniendo todo esto, o sea, es el futuro, o sea, esto nos ayuda a nosotros porque dices tú, con un par de botones, presionando un par de botones, o sea, activando las opciones, ya tengo mayor calidad, mayor rendimiento y aparte, pues, los desarrolladores, que lo va a decir él después, obtienen mayor facilidad al momento de desarrollar sus juegos porque como, ¿cómo decirlo? Como con Path Tracing tenías que prácticamente, pues, como no había prácticamente reflejos y un montón de cosas, tendrías tú que simularlas. Y como Ray Tracing ya todo ese desmadre lo hacen automático, pues también le ahorra tiempos de desarrollo a los desarrolladores, valga la redundancia. Pero bueno, ¿no? Como es el futuro, o sea, es el futuro. Bueno, de hecho hay varias razones y es que cada uno es mejor que el anterior. Y al final todo se resume en una cosa, eficiencia. Verán, a la hora del DLSS al momento de intentar aumentar la resolución da más cuadros por segundo. Por lo mismo es más fácil de que tu hardware no se quede totalmente obsoleto con el paso del tiempo. Y así Sí, diferentes juegos que sigan usando esta exacto. tecnología puedan seguirte dando más cuadros por segundo y una imagen a la resolución que tú necesitas. De hecho yo con mi tarjeta Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, la gráfica más, ¿cómo decirlo? La gráfica más simple que tiene Ray Tracing y DLSS es la 2060. Si le quitas DLSS, ya la gráfica ya no da para juegos actuales. Ya no da. Pero gracias al DLSS sigue dando. O sea, tal vez no con los gráficos al máximo, pero sí, o sea, pero mínimo no, o sea, no tiene los gráficos hasta abajo. Entonces, gracias a DLSS la 2060 todavía se sigue defendiendo con los juegos actuales. Por lo cual, sí, o sea, DLSS está ayudando a que las gráficas envejezcan mejor. tarjeta RTX 3060 puedo jugar Cyberpunk 2077 a citas. De hecho yo con mi tarjeta RTX 3060 puedo 3060. jugar Cyberpunk Uf, 2077 a 4K y 60 60 cuadros cuadros por por segundo usando el segundo. DLSS. Sí, hermano, yo vi un video, yo sigo a un güey que
agarró la 3050 y con DLSS en 4K lo pudo correr a 60, o sea, sin tener que poner los gráficos al mínimo. O sea, es hermoso la 3050 Cyberpunk en 4K 60 gracias a DLSS. O sea, es hermosa esta tecnología. En un futuro, Y quien diga que no, es que de plano le está hablando desde la ignorancia. los juegos más demandantes realmente no necesitarán que de inmediato cambies hacia otra tarjeta gráfica y te darán más chance de que tu hardware y lo que tú invertiste en ese dinero Sí. te dure muchos más años. Eso por el lado del consumidor, pero ¿qué hay acerca de las empresas de videojuegos? ¿En qué beneficia el ray tracing más allá del realismo? Ya lo he dicho antes. Pues de nuevo, eficiencia. A la hora de ser un algoritmo el que hace el trabajo de la iluminación en tiempo real, realmente esto disminuye los tiempos de desarrollo, haciendo que los desarrolladores no tengan Ahorita sigue siendo igual que antes porque todavía hay muchísima gente que tiene gráficas sin soporte para ray tracing, entonces aún hay que hacer rasterizado. Pero cuando ya prácticamente todos tengan una gráfica con soporte para ray tracing sin tomar en cuenta a las gráficas de AMD, que no, pues, porque pues AMD habilitó ray tracing para todos, aunque no tengas hardware dedicado para ello. O sea, sin tomar en cuenta esas gráficas, cuando ya todos tengan una gráfica con soporte por hardware de ray tracing, uff. O sea, ya el rasterizado se va a quedar completamente atrás. que estar todo el tiempo creando trucos o falseando la iluminación en los juegos. Eso quiere decir que se pueden centrar más en cosas técnicas y más importantes y menos en qué tan bonito se ve el juego, ya que de eso ya se van a encargar las tarjetas gráficas y el ray tracing. Y todo, o sea, gracias a lo del ray tracing y más que el motor gráfico, el Unreal Engine está también implementando tecnologías para mejorar también las cuestiones gráficas de una manera más automática. Uf, o sea, los tiempos de desarrollo van a ser así, o sea, en comparación de antes, me refiero. Que en un futuro. Y de hecho en lo personal yo opino que no es un futuro que esté tan lejano. Al final del día, el Xbox Series S, Xbox Series X y el PlayStation 5, en sus ambas versiones, ya tienen núcleos dedicados al ray tracing. Si bien son de AMD, por lo cual no corren tan bien como deberían. Pero bueno, no, es AMD. mucho más simples de los que son las tarjetas de video en las computadoras, ya es un paso de adelante y ya lo podemos empezar a experimentar. Y para el que diga que no, güey, cancelaron el ray tracing en Minecraft para consolas. O sea, ¿cómo es posible eso? O sea, pero bueno, sigamos apoyando a AMD. Ahí. Uno de los mejores ejemplos y cosas que más me emociona en integrar esta tecnología es en la Nintendo Switch. Imaginen jugar Zelda Breath of the Wild a la resolución 1080p, pero usando DLSS, haciendo que el juego y la consola trabajen menos, pero que al mismo tiempo se vean mejor y fluyan mucho más. No se puede ya. No se puede ya porque si bien el procesador de la Nintendo Switch es de Nvidia, no tiene hardware dedicado para ello. Y pues Nvidia de momento no parece que vaya a querer sacar una versión de DLSS sin ocupar hardware dedicado para ello. Ahorita lo que se está haciendo es implementar la versión de AMD, que es Fidelity Effects Super Resolution. Que porque Fidelity Effects, que de hecho quiero sacar un video hablando de ello, Fidelity Effects, así Fidelity Effects, así con el nombre así tal cual, son varias técnicas para cuestiones de, pues sí, no, cuestiones gráficas. Lo voy a explicar después. No sé si se escucha, pero está pasando el Señor de las Nieves. Yo quería este video no editarlo, pero bueno, tendré que editarlo. Como decía, como no pueden ya implementar DLSS en Nintendo Switch, al menos hasta la siguiente generación, si es que no se les ocurre irse por otra empresa, van a tener que implementar Fidelity Effects Super Resolution o FSR, ¿no? Ya hay juegos en Nintendo Switch con FSR, son muy poquitos, pero son como 4 o 5 juegos. Los vi hace poco, pero ya ni me acuerdo. Son muy pocos los juegos que tienen FSR, pero cada vez se va aumentando pues la cantidad de juegos en Nintendo Switch con FSR. Porque no les queda otra opción, no pueden implementar DLSS, no pueden. Entonces va a tener que ser FSR y que de hecho ya se está haciendo. Ojalá y que llegue al Zelda que le hace falta. O sea, que le hace falta. Y yo he visto,
tengo un primo que tiene la Switch, ¿no? Y que cuando juegas este juego sin ponerla ahí, o sea, sin jugar en la tele, pues sin ponerla ahí en la caja donde la cargas y juegas en la tele, si la juegas de manera, ¿cómo se llama esto? Si la juegas de una manera móvil, aquí pues que la tengas aquí en las manos, el juego empieza a dar sus pequeños bajones, empieza a ir un poquito raro. Entonces, ojalá y que lo implementen, pero sí, tienen que implementar FSR porque DLSS ya no se puede. Creo que es una tecnología muy interesante y que hace que las limitaciones de hardware a nivel físico se vayan viendo cada vez menos mermadas. Y nos da un abanico a los consumidores de poder tener mucho más beneficio a la hora de comprar hardware y no tener que estar gastando dinero a lo tonto. Pero bueno, yo ya hice el trabajo más técnico. Ahora ustedes díganme qué opinan de estas tecnologías. ¿Las usarían? Es que si no las usas es porque eres un ignorante, o sea, estás obteniendo, o lo he dicho antes, mayor rendimiento, mayor calidad, por tocar unos botones, por comprar gráficas de la marca, o sea, si no las usas es porque eres ignorante, no sabes qué estás haciendo, o sea, esto es a huevo, hay que activarlas, o sea, porque te estás obteniendo esas mejoras. Si quieres, pues sí, ¿no? DLSS 3, o sea, por ejemplo, en juegos competitivos, ¿no? DLSS 3, si, no sé si haya juegos con DLSS 3 competitivos. No me acuerdo. Pero bueno, si quieres ahí, ¿no? Sí, desactiva DLSS, pero pues activa Reflex, ¿no? ¿O en qué juego les gustaría verlas implementadas? Recuerden dejar un comentario ya que eso hace Sí, que el algoritmo me recomiende y así yo pueda seguir llegándole a más público. De igual manera, les quiero agradecer por haber visto el video. de nada. Bueno, la cuestión, pues sí, no, lo que he dicho antes, ¿no? Sí, hay un pequeño delay cuando usas DLSS 3. Estoy seguro que, o sea, he visto, ¿no? En los foros, ¿no? Que la gente le tira hate, ¿no? A DLSS 3 porque, mira, genera más delay. No, 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 mala, mala, no. Qué mala, MD, lo hiciste muy mal. Muy bien. Chécate la tecnología de FSR, ¿no? No ocupas delay. Ok. A ver, lo siguiente. Veamos lo siguiente. ¿Dónde estaba? Quiero mostrarles algo bastante interesante. Ya para terminar, ¿no? O sea, esto ya es un poquito la respuesta de ese hate de FSR, de DLSS 3. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que cerré. Es que esta mero. Les voy a mostrar un dato bastante interesante. Ok, aquí está. No recuerdo dónde era. Quiero verlo en GitHub. Creo que era aquí. Ok, un momento. Bien, encontré la tabla. Y es más, para que vean que no estoy haciendo trampa ni nada, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a poner AMD. AMD, así, en Google. Nos metemos aquí. Nos metemos a Radeon Super Resolution. Fidelity Fed Super Resolution, perdón. Hay un apartado. No, este no era. Ay, tú lo acabo de hacer y ya me perdí. Aquí está. Leer el blog. No. Esto. GPU Open de AMD. Si nosotros nos vamos al GitHub de Fidelity Effects, vamos a encontrar, bueno, sí, ¿no? Las diferentes calidades. Y esto. Target Resolution. 4K. Si lo pones en Quality. Dependiendo de qué generación. Bueno, no, también dependiendo de qué gráfica, ¿no? Pero prácticamente, miren. La 6950 XT, 1.1 milisegundo. Obtenemos algo de delay. Con FSR, esto es FSR. La 6900 igual. La 6800 obtienes más.
Las 6700 obtienes más y así. Las 5700 más todavía. En serie Vega, más todavía. En la serie 500, la 590 en este caso, más todavía. Y esto dependiendo de la resolución, ¿eh? Porque miren, en 1080p tenemos esto. Y si se dan cuenta, subimos la resolución y obtenemos un poquito más. Subimos la resolución y ya obtenemos esto, o sea. Subimos resolución y las opciones. La opción dependiendo, ¿no? De qué pongas. Nadie se quejó. Nadie dijo, ah, mira, tiene delay. No, sí, pero poquito, ¿no? Bueno, sí, o sea, en un mundo real esto es poquito. Pero para los fans de AMD, haters de Nvidia, esto es un delay notable, depende. De quién lo saque. Como lo sacó AMD, no, esto no es delay. Si esto lo hubiera sacado Nvidia, si con Nvidia hubieras tenido delay desde el principio, no, mira, tienes delay, no. Muy mal, Nvidia, muy mal, muy mal. Pero como es AMD, no importa, es poquito delay. Claro, ¿no? Esto ocurre porque básicamente no hay hardware dedicado para en AMD no hay hardware dedicado para, pues, para FSR. Entonces, como no... ¿Cómo lo explico de una manera básica? Como no hay hardware dedicado para FSR, el juego lo tiene que cargar o sea, tiene que cargarlo en la tarjeta de video, carga los gráficos y luego por detrás carga FSR. O sea, tiene que hacerle una pasada al juego y luego otra pasada para FSR. En Nvidia, como tienes hardware dedicado para ello, estás, que estás, ¿cómo decirlo? Estás procesando el juego y a la vez procesas DLSS, por lo cual no hay delay. Y con AMD, pues como no hay hardware dedicado para ello, hay que procesar el juego, luego hay que procesar FSR, pero claro, ¿no? Como lo sacó AMD, no, es poquito, ¿no? No tiene caso hablar de ello. Pero si lo hubiera sacado Nvidia, si con Nvidia no hubiera hardware dedicado, no, sí, o sea, mucho delay, no, qué mal, qué mal. Y bueno, ¿no? Ya ahorita en la serie 7000, pues ya hay núcleos de inteligencia artificial, según, según filtraciones, ¿no? Pero pues no sé. Yo sí creo que lo vayan a hacer, ¿no? Que Fidelity Fed se lo vayan a sacar para los núcleos de inteligencia artificial, pero bueno, no, pequeños detalles, ¿no? O sea, para mí estos milisegundos no son nada. No son nada, pero claro, ¿no? Para los fans de AMD depende. Si lo sacó Nvidia, sí. Si lo sacó AMD, no. Hipocresía, ¿no? De la gente, pero bueno, ¿qué puedo esperar de esa gente? Pero, o sea, defendiendo a AMD a ciegas, o sea. Ah, espera, ya me acordé. Que no actualizas tus gráficas y que te sacas los juegos pirateados. Es cierto, no me acordaba de eso. Perdón, no debía haber mostrado esta tabla. Cierto, olvidaba eso.